Muy bien, chavos de la Covach, estamos aquí con el Lobo Cuevas, que nos va a platicar sobre su trabajo, sobre cómo empezó a tintar para Marvel y sobre todo un poquito más para que lo conozcan más cerca y puedan apreciar mejor sus cómics. Entonces nos va a estar ayudando Spike. ¿Cómo están, muchachos? Spike Valentine de Comicase y Hola. Lobo Cuevas. Por favor, ¿quién es Lobo Cuevas? ¿Quién es Lobo Cuevas? Pues mira, Lobo Cuevas es un cuate bien buena onda que se dedica a entintar. Hace tintas, está trabajando para Marvel y básicamente es eso. Ese es Lobo Cuevas. ¿Cuál es el oficio de entintar? ¿Qué es lo que hace un entintador? Ok, mira, un entintador lo que hace es meterle tinta china al lápiz del dibujante para que se vea más bonito. Este puede ser un buen ejemplo, ¿no? Es un trazo de Carlo Barberi que me encargaron y lo estoy entintando. Empecé con el pelo y ahí la llevo. Poco a poco la voy a ir terminando. Bueno, y en sí no es tanto como que voy sobre las líneas, sino creo que también hay más que eso, no hay más como, no sé, yo no sé ni dibujar, pero me imagino que sí hay la definición de las líneas que le dan volumen y claro. Así es. cosas así es. que ni siquiera el propio dibujante, el que la empieza, lo puede hacer. Así es, ¿no? El trabajo del entintador es un trabajo que tiene mucha responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso está mostrando una página de Paco Herrera y Paco Herrera, a lo mismo que trabajar con Humberto Ramos, son dibujantes que tienen un estilo muy peculiar y hacen mucho detalle, ¿no? Entonces tú como entintador tienes que respetar eso, ponerle tu estilo y hacer que el trabajo resalte y se vea mucho mejor. Por eso tiene mucha responsabilidad, ¿no? Hay que hacerlo bien, bonito y rápido. Y siempre nos queda la duda, a veces el dibujante recibe la historia, la pone en los paneles y a ti te toca hacer que esa historia se vea muy bien, pero cuando te toca contar sobre esa historia, ¿cómo le haces tú para contar lo que está pasando dentro de ella? Okay, entiendo tu pregunta como si no tuviera parte del guión yo. No, sí tienes parte del guión, Ajá. pero en el sentido en el que, por ejemplo, tú quieres expresar que tal persona está en una situación o que se siente presionado, ¿cómo cambias las tintas para expresar eso? Okay. Depende mucho del estilo de cada entintador, ¿no? Yo tengo ya un estilo muy peculiar y, por ejemplo, estoy muy en contacto con el dibujante. Si el dibujante me pide algo característico que tenga que hacerlo, yo lo realizo, ¿no? Somos una mancuerna y tenemos que hacer que el trabajo funcione. Entonces, hay muchas ocasiones, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, hay un área negra, yo le puse blanco encima para crear la impresión botar y se viera más padre. Esto es toda onda mía, es de mi cosecha. Entonces puedo hacer muchas cosas en ese sentido, pero teniendo muy en cuenta la opinión del dibujante. Bueno, y en cuanto, ahorita ya hablamos de tu relación con básicamente el escritor y el dibujante, y ahora con el colorista, por ejemplo, ahorita estás haciendo Spider-Man con Pato Delgado, que te entrevistaron hace un rato, ¿y cuál sería tu relación con él, por ejemplo, para trabajar en estos títulos? Ok, mira, la página original queda entintada así. Desafortunadamente no tengo ninguna de Spider-Man para mostrarles, pero bueno, una vez terminado mi trabajo, ese es de Venom. Ese es el primer trabajo que hicimos en Estados Unidos, en Marvel, de hecho más bien en Marvel, y ese fue hace como 10 años. Es una portada que se tiene una lengüota así afuera. Sí, es el arco de Shiver que hicimos junto con Paco Medina, Blasco, Paco Herrera y yo. Bueno, iba a esto, ¿no? Yo termino de tintar y escaneo las páginas a alta resolución y le mando un archivo digital al Pato en este caso, y él se encarga de hacer los colores bajo ese archivo digital, y la página original ya después ya nos la repartimos entre el dibujante. Muy bien, hoy en día al parecer las tintas se están moviendo hacia lo digital. Tú sigues trabajando sobre la página. ¿Cómo consideras estas dos perspectivas del entintado? Ok, es una muy buena pregunta y me da chance a expresar mi sentir a eso, ¿no? Yo tengo un trabajo muy tradicional, ¿no? Yo utilizo una plumilla como esta. Entonces, de hecho aquí la traigo, ¿no? Y yo hago mi trabajo 100% a mano, ¿no? El 80% de mi trabajo es con esta plumilla y el 20% utilizo estilógrafos, ¿no? Entonces, siempre he pensado que la mano, o sea, agarrar la plumilla y entintar con la mano, no te lo va a superar ninguna máquina nunca. Ese
ese es mi sentido al respecto, ¿no? Las cintas digitales tienen mucho que ver con eso, tienen que hacer que el trabajo a lápiz se oscurezca y más o menos vaya bien, pero una máquina no te va a dar el timing y el feeling para que una página quede entintada como esta. Entonces, sé que es una tendencia, sé que para allá va el asunto, ¿no? Va a llegar un momento en que tal vez tengamos que evolucionar hacia hacer ese tipo de trabajos. Ya lo comentaba en alguna ocasión en algún evento, y ni modo, ¿no? O sea, la tecnología avanza, tenemos que avanzar junto con ella, y si tenemos que hacer eso, pues lo tendremos que hacer, ¿no? Pero yo... Claro, el alma está ahí. Exactamente, ¿no? A mí se me hace muy interesante esto, porque incluso hay alguna tendencia en Estados Unidos, sobre todo, que hace un trabajo mucho de más maquinaria. Sí, así es. En el que al parecer quieren que el tintador desaparezca, pero yo sé que tú crees, sientes y estás seguro de que el tintador debe de existir, pero ¿por qué? ¿Por qué debe de existir? Ok. Tú te das cuenta, hay trabajos, hay gente, por ejemplo, como yo, Madurera, que ya no utiliza un tintador. Exactamente. Como cuando yo, Madurera, tuvo de los mejores entintadores, ¿no? Tinthausen, McQueen, ¿no? Tuvo entintadores muy buenos, y tú te das cuenta de su trabajo entintado a color, y te das cuenta de su trazo, que tiene un trabajo estupendo, bien fabuloso, pero no se ve igual el trabajo. Yo siempre he pensado que las tintas es el punch de la página, ¿no? Entonces, el pensar en que se pueda, no sé, en algún momento, ¿cómo se dice cuando ya no ocupas a alguien? Desechar a un entintador, me parece muy triste, ¿no? Sí, me parece muy triste. Me parece también que justamente, si hacíamos una analogía también hace un rato, ¿no? Si el cantante de la banda de rock es el dibujante, pues el entintador es el que tiene la primera guitarra, ¿no? Y sin la primera guitarra una banda de rock no va a sonar. Entonces, sin las tintas, un cómic pues simplemente no va a verse como un cómic tradicional, ¿no? O sea, sí, entiendo que en la industria hay una cierta crisis, ¿no? En Estados Unidos hay crisis, hay muchos editoriales y muchos editores que están saltando o se están ahorrando el trabajo del entintador, cosa que no me parece, no debería ser, porque sin el entintado, insisto y vuelvo a insistir, jamás tendríamos, trabajos como este. Es todo un clásico, ¿eh? Este así ni los clásico. Blogs gringos lo van a ver. Exactamente. Entonces, bueno, ojalá y te haya respondido un tanto la cuestión. No, pues yo creo que él es el entintador, o sea, no voy a explicar nada. Lo que sí puedo decir es que esto es arte, ¿no? Al final del día esto es arte, y no puedes ahorrarte aspectos que van a hacer mejor tu arte. Por ejemplo, ve la calidad de esto, o sea, esto a pesar de que se imprime, vamos a decirlo de una manera más industrial, se está cuidando el aspecto donde estás pagándolo por tierras, no te estás brincando costos para sacar algo como Salai se va, por ejemplo. Ahora que mencionas a Joe Madureira con su título de Spider-Man se nota mucho. Tim Townsend le hace mucha falta. Mucha falta. Hay algo interesante, arte. En el caso del cómic es un aspecto, yo creo, fundamental, porque no es un arte de una sola persona, como normalmente estamos acostumbrados, es un arte colaborativo. Sí. ¿Tú cómo piensas en el cómic como un arte colaborativo? Es un trabajo de equipo al 100%, ¿no? Es un trabajo de equipo, y el equipo tiene que conformarse en su mayoría por amigos, ¿no? Para mí es importante eso, porque entre la confianza del amigo te puede decir, ¿sabes qué? Por aquí no, por aquí sí, ¿no? Y no hay ese protocolo tan marcado como con alguien que no conoces, ¿no? Entonces sí, es un trabajo de equipo, tiene que ser un trabajo de equipo, porque así es como se hace el cómic tradicional, ¿no? Existe un escritor, existe un editor que coordina todo y a todos, está el dibujante, está el entintador, está el
colorista, ¿no? Después sigue el letrerista y demás, ¿no? Pero sí, es un trabajo en equipo y sí, es un arte, cada quien le pone un tanto de su cosecha para que el trabajo mejore y se vea muy bien a la vista de la gente y pueda cumplir su cometido, que es venderse y comunicar algo, ¿no? Una idea, una historia. Al final del día el cómic es un medio de comunicación, ¿no? Y de lo que se trata es de contar una historia, ya sea ficticia o de lo que sea, pero hay que contarla bien y hay que hacer las cosas bien, ¿no? O sea, por eso cada quien le mete de su cosecha lo mejor que pueda, y sí, siempre se va a ser considerado como un trabajo de equipo y para mí en lo personal considero que así debería ser el cómic, ¿no? O sea, en Europa, por ejemplo, se da el caso de que existen las novelas gráficas que un solo pata hace todo, ¿no? O sea, él escribe, él dibuja, él tinta, él colorea, él publica, él lo vende, incluso a lo mejor en unos casos, pero se tarda un año en hacerlo, ¿no? Entonces, estamos hablando también de un medio comercial, completamente comercial, y en la industria tiene que salir con ciertas especificaciones, por eso se tiene que hacer un trabajo en equipo. Y a mí de lo que me gusta de estar aquí con Lobo, siempre lo trato de hacer, es como hablar de las cosas que casi nunca nadie habla. Por ejemplo, ahorita que estaba viendo esta página, te iba a preguntar, ahora, ¿cuál es el papel, ahorita que lo mencionas, del letrista? Casi nadie nunca se fija en lo que hace un letrista, y cómo funciona con la parte de la imagen, cómo se incorpora la parte del escritor por medio del letrista a la imagen. Exactamente. En la editorial hay un departamento de diseño, hay una persona que diseña todo esto. Nosotros cuando hacemos un cómic lo hacemos sin tener los globos de diálogos, ¿no? Entonces el letrista lo que se dedica es a poner digitalmente todos los globitos de diálogo, para que se pueda entender obviamente la secuencia de la historia. Hay algo que me gustaría preguntarte en relación con, digamos, la satisfacción personal de tu trabajo. Sí. Cuando tú llegas a ver cómics como este, que es exactamente la ilustración que tenemos de este lado, y que de repente no nada más llega al puesto de periódicos de la esquina de tu casa, y ya está impreso aquí en México, ¿no? Que ya es como algo que debe de ser muy padre para ti, sino que te das cuenta que el dibujo en el que tú colaboraste sale como la imagen promocional de Marvel y la imagen promocional de Wolverine a nivel mundial. ¿Tú cómo te sientes cuando pasa ese tipo de cosas? Me da mucho orgullo, ¿no? Es un orgullo el poder haber colaborado en este cómic en especial, en todos los que he hecho. Siempre he estado muy orgulloso de mi trabajo, me esfuerzo mucho por hacer lo mejor que puedo, y el tener esa perspectiva así a nivel mundial del promocional, ¿no? De Marvel, es muy importante, ¿no? Sobre todo es eso, creo yo, con mucho orgullo, ¿no? Mucho orgullo no solo por mí, sino por todos mis compañeros y amigos con los que participé, porque muy importante, todos somos mexicanos, ¿no? A excepción del letrerista, ¿no? Que en este caso fue William, y todo el arte fue mexicano, ¿no? Entonces, sí, mucho orgullo. Pues nada más quería preguntarte, por ejemplo, si algún chavo quiere aspirar a ser un entintador profesional, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo empezar? Que yo les recomendaría mucho que cheque el mercado, lo que existe, que se esté vendiendo, que tenga mucha calidad, y que practique mucho, tiene que practicar mucho, tiene que ser muy disciplinado, ¿no? El trabajo de entintador es un trabajo y como les dije anteriormente, de mucha responsabilidad, ¿no? Tiene que practicar, ser muy terco, seguir practicando, y tener en cuenta que si pretende trabajar en la industria del cómic norteamericano, va a tener mucha competencia, y entonces tiene que ser lo mejor que pueda, no acercarse, no sé, siempre es bueno dar algún consejo, ¿no? En las convenciones, pero yo sobre todo les recomendaría que fueran muy tercos y que practiquen mucho. Hay algo que me causa un poco de ruido al saber que tú lo haces todo a mano. Sabemos que somos humanos, en algún momento nos tenemos que equivocar. Claro. Cuando te equivocas, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso? Photoshop.
Photoshop. Bendito Photoshop. Bendito Photoshop, sí, sí somos humanos, cometemos errores. Yo afortunadamente con el tiempo he aprendido a minimizar esas cosas, ¿no? He aprendido, al principio cuando empecé sí era regadera, ¿no? O sea, y como trabajo con un bote de tinta china abierta, pues sí era, ¿no? O sea, sobre el original, ¿no? Eché a perder muchas páginas en mis inicios. Después entendí cómo tenía que hacerlo, ¿no? La experiencia me dejó eso y hoy trato de minimizar el error posible, ¿no? Entonces, cuando tengo un error que sea muy notorio en una página, el último proceso de escaneo es limpiarlo en el Photoshop, se limpian los errores, y en el original ya después con una gotita de wash blanco se puede arreglar todo. Y tú cuando quieres entintar o algo, cuando te envían la página, ¿tú lees el guión? Normalmente no. Hay muchos editores que sí tienen la costumbre de enviarle el guión a todo el equipo que tengo. Y sí me doy, a veces cuando tengo tiempo, una leída al guión rápido para saber de qué va a tratar el número en el que voy a participar. Pero el 90% o el 80% de los cómics que he hecho no he leído el guión. Aunque sí estoy en contacto con el dibujante y si tengo alguna duda, explícame qué pasa aquí, cómo lo resuelvo, pues así, asado. Siempre hay comunicación en ese sentido. Pero sí, guiones no me llegan muchos. ¿Y ha pasado alguna vez que piensas que la historia va de alguna cosa y pasa otra? No, afortunadamente el arte es muy descriptivo. Sí, Humberto es el tipo con el que mejor creo yo he hecho mancuerna, porque tiene un trabajo muy definido, es limpísimo, aparte es muy muy disciplinado en su trabajo, entonces a veces no me queda ninguna duda, ¿no? Cuando sí tengo algo, sí le pregunto directamente a Misa, pasa esto, y entonces ya sabemos qué pasa. Muy bien, creo que por mi parte sería todo. ¿Hay algo más que quieras comentar? ¿Tú cuál? Pues aquí despidiéndonos de Paco Medina. Buenos tragos. Ahorita te Unos alcanzamos. tragos bien coquetos. Ahorita nos vemos, Noico. Pásensela bien. Gracias. Muy bien, hasta luego, felicidades. Gracias. Bueno, como pueden ver ya nos están corriendo. Nos van a dar las escobas para que nos pongamos a hablar aquí. Yo creo que sería todo y pues muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. No, a ti, gracias. Gracias a todos.